Estamos ya con una lección más de nuestro expositor del discipulado multiplicador. Vamos a continuar hablando acerca de la Biblia. Vamos a abordar algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿con qué propósito debo mirar las Escrituras? El Evangelio de Lucas, capítulo 1, en sus primeros 4 versículos dice lo siguiente: Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos, presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Algo importante de recalcar que el escritor del Evangelio de Lucas es precisamente Lucas, quien era un médico. Sin embargo, él hizo un gran trabajo de investigación con las fuentes para tener la recopilación de todo lo que había sucedido en la vida de Jesús. Y es algo muy importante lo que le dice a Teófilo. Después de haber investigado todo desde su origen, lo comienza a escribir de una manera ordenada para que tenga seguridad de lo que le han enseñado. A este tiempo hay muchas cosas que nos pudieron haber enseñado tiempo atrás o en la iglesia tradicional, nuestros padres, un sinfín. Pero es a través de la escritura como nosotros vamos a aprender y tener la plena seguridad de que es la voluntad de Dios, su propósito. ¿Qué es lo que dice la escritura a mi vida? ¿Qué es lo que dice acerca de Cristo? ¿Qué es lo que dice acerca de estos tiempos? Todo tiene que estar basado en la escritura. Todo lo que yo creo, todo lo que yo predico, en lo que yo confío, siempre tiene que estar basado en la escritura. Así es que sería muy bueno que nosotros estudiáramos la Biblia y comenzáramos a reaprender cosas que en algún momento aprendimos y no era lo correcto. La segunda pregunta de nuestra lección es: ¿dónde puedo encontrar lo que fue escrito sobre Jesús? Lucas 24:44 nos dice: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Me pregunto, ¿cuál es la ley de Moisés? ¿Lo sabes? Bien, la ley de Moisés es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También en los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores. Y en los salmos nosotros vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento profecías, tipos y mucha información acerca de Jesús. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver otra vez desde los Evangelios hasta el Apocalipsis acerca de Jesús. La Biblia, por lo tanto, es cristocéntrica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella habla de Jesús. La tercera pregunta es: bueno, y después de saber todo esto, ¿por qué necesito acercarme a la palabra de Dios? ¿Sabes? Muchos de nosotros podemos estar asistiendo a la iglesia y sin embargo durante toda la semana jamás hemos abierto nuestra Biblia, no hemos leído ni siquiera un versículo y creemos que no es importante. Como quiera, estamos asistiendo a un templo. Estamos congregándonos o estoy escuchando alguna prédica, estoy escuchando alabanzas, y no que esto sea malo,
Pero ¿por qué necesito leer la Biblia? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que es necesario que tu fe comience a crecer a través de escuchar la Biblia, a través de escuchar el mensaje. De lo contrario, siempre seremos enanos espirituales, bebés en Cristo, porque todavía tenemos una fe que solamente nos alcanzó para creer en la salvación. La fe es algo que va creciendo continuamente en la vida del creyente. Por eso, en alguna ocasión alguien dijo, Señor, auméntame la fe. Porque es necesario que nuestra fe crezca continuamente, pero eso solamente va a ocurrir cuando tú escuches el mensaje, cuando tú escuches lo que la Escritura tiene que hablar a tu vida. Pregunta número 4. ¿Qué efecto tendrá en mí la palabra de Dios? Aunque ya hablamos en la pregunta anterior que uno de los efectos es que va a comenzar a crecer tu fe. Quien nos da un amplio panorama de ello es Hebreos 4:12, que nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos remarcado palabras claves de este texto. La primera es que la palabra tienes que entender lo que no proviene del hombre, es una palabra que proviene de Dios. Y esa palabra no es una palabra muerta, no es una palabra que sea solamente historia, sino que es una palabra viva y que es poderosa. No es cualquier libro. Es un libro que ha sido inspirado, que viene de Dios, que está vivo y que tiene poder. Y ese poder de esa palabra puede cortarte. Y no estamos hablando de forma literal, sino que golpea el corazón y lo más profundo del alma, de nuestros pensamientos, de tal manera que no podamos decir, no, ese no soy yo. Si tú de verdad la lees con el mismo espíritu con el que aquellos hombres la escribieron, inspirados por el Espíritu de Dios, sabrás que esa palabra te está confrontando a ti. Es una palabra personal. Jamás la escritura fue creada con el propósito de impresionar, con el propósito de juzgar, de lastimar a otros, sino de confrontarme a mí hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos. Quiere decir que no hay parte en la cual la palabra no pueda entrar. Y esta palabra va a juzgar tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Así es que importantísimo sería que memorizáramos este texto, que lo aprendiéramos y que lo aplicáramos. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo recibir revelación de la palabra de Dios? La respuesta la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12, que dice lo siguiente: Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
es a través de su Espíritu Santo, que quita todo velo para que nosotros comencemos a entender cada palabra, cada libro que ha sido escrito, inspirado por ese Espíritu Santo. Así es que alguna vez escuchaba a un hombre anciano en la iglesia que él compartía este testimonio. Él decía que en una ocasión él estaba compartiendo de Cristo a otro hombre. Y en algún momento le dijo, quisiera compartirte lo que este libro tan maravilloso es y va a hablar a tu vida. Pero hay algo que te voy a pedir en este libro, que solamente se hace con él. Dijo, te voy a pedir que oremos antes de abrirlo, para que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas. Y a mí me impresionó mucho eso. Yo recuerdo que era muy joven cuando lo escuché y dije, cuánta verdad. No podemos solamente abrir la Biblia a las carreras y ver de qué se trata el versículo o qué me puede decir, sino que es algo que se hace con toda reverencia, con toda nuestra concentración, con toda ese anhelo, esa buena actitud de escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestros corazones, lo que quiere hablar a nuestra vida. Así es que si tú quieres que Dios revele una palabra a tu ser en este día, abre tu escritura, pero antes ten un tiempo de oración a Dios y deja que el Espíritu Santo tome el control de esa lectura y comience a hablar a tu alma, a tus pensamientos, a tu corazón. Él sabe lo que necesitas en este instante, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe los desafíos que estás atravesando, Él sabe la condición de nuestro corazón y los procesos por los cuales nos ha hecho caminar. Ahora veremos, bueno, ¿y cuáles son las características de la Biblia? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y hemos nuevamente remarcado palabras claves de este texto. ¿Qué características tiene la Biblia? Nos dice que toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios. No hay nada que le sobre, ni nada que le falte, ni hay algo que pudiéramos nosotros leer y decir, ¿esto es inspiración de Dios? Toda la escritura, nos dice segunda de Timoteo, todo ha sido inspirado por Dios. ¿Y para qué tengo la escritura? Una de sus características es que nos enseña, pero también nos reprende a nosotros, nos corrige y nos instruye. Si tú no conoces la escritura, difícilmente pasaremos por este proceso. Quizás solamente sepamos pedazos, pero no hace la función para la cual Dios la creó. Y aún eso poco puede que sea lo que has crecido, porque toda ha sido inspirada, ha sido de ayuda, pero necesitas más, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. La Biblia nos capacita, porque nos habla de todos los temas con los cuales el ser humano se enfrenta. ¿Por qué no ha pasado de moda la Biblia? Porque la necesidad del hombre, del ser humano, siempre ha sido la misma. Así es que bajo esa necesidad y sabiendo que somos su creación, Él sabe lo que necesitamos aprender, en lo que necesitamos ser reprendidos, corregidos e instruidos. Y esto nos va a capacitar para comenzar a dar a otros.
no solamente nos dice reciban, sino que en su momento estarás listo para ser fuente de bendición para otros. Y si después de haber visto toda la lección aún hay la pregunta ¿por qué me ayuda la Biblia en mi caminar cristiano? Bien, vamos a estudiar el último texto de la clase. Primera de Pedro 3:15 nos dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Así es que nos ayuda en nuestro caminar, primero para saber cómo honrar desde nuestro corazón a Cristo, porque podemos caer en lo que alguna vez el pueblo de Israel hizo y que Dios les reprendió cuando les refirió las siguientes palabras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Así es que Él anhela que nosotros le honremos de corazón. Pero ¿cuál es la manera correcta? ¿Haciendo sacrificios? ¿Haciendo qué cosas? Bueno, todas las cosas que a Dios le honran están plasmadas en la Escritura. Cuando nosotros conocemos entonces la palabra, la manera de honrar a Dios como Señor. ¿Y esto qué significa? Cuando está hablando de Señor, si se dan cuenta, está con una S mayúscula. Significa que ese Señor no es un Señor de persona. Está hablando de alguien que está por encima de nosotros, del que es el que gobierna. Que tu corazón esté gobernado por Dios y no por ti, ni por mí. Que sea Dios el que realmente decida sobre tu vida. Y después de que aprendas esto a través de la Escritura, estarás preparado y preparada para responder a todos aquellos que te comenzarán a preguntar acerca de este Evangelio y de esta esperanza que hay en ti. Hay muchos procesos que has atravesado, hay muchas situaciones que han venido a golpear tu vida, hay muchos de repentes y la gente alrededor siempre nos observa. Está esperando a ver qué decimos, cómo actuamos, cómo caminamos y qué hemos decidido. Y cuando pareciere que no encajan las cosas, siempre te preguntarán acerca de esa esperanza que hay en ti. Porque caminas diferente, actúas diferente. Y entonces es la oportunidad de hablar no tu propia experiencia tan solo, sino lo que este libro, esta escritura poderosa puede hacer en la vida de hombres y mujeres, de jóvenes y niños. Pero es hasta que tú conoces la escritura. Cada uno de estos textos que te he compartido clase a clase han sido de la traducción del lenguaje actual y ha sido con el propósito de que haya claridad en ti, porque de nada nos sirve conocer palabras que parecen tan impresionantes pero que no han quedado claras en nosotros. Así que yo te sugiero que para que esta palabra sea provechosa para ti, que sea una palabra profunda, tú puedas siempre estudiar, sobre todo con nuestros jóvenes, adolescentes y niños, la palabra que ellos siempre estudien sea una palabra clara, con traducciones sencillas y comprensibles, para que ellos atesoren en su corazón las verdades que Dios ha plasmado en su palabra y que no solamente transforme nuestra vida, que transforme cada uno de sus corazones y que estemos seguros que ellos están comprendiendo su palabra, que esta palabra nunca volverá vacía. Espero que esta lección de la Biblia haya aclarado dudas en ti
y también hayas adquirido nuevos conocimientos. Que Dios te bendiga, Iglesia.